En esta ocasión abordaremos la primera parte del eje 2, que lleva como título La enseñanza y los procesos de aprendizaje. Desarrollaremos estos dos conceptos a partir de la lectura de los tres autores que propone la cátedra: Silvina Birz, María Cristina Davini y Juan Ignacio Pozo. Siguiendo el texto de Birz acerca de la enseñanza, estableceremos primeramente las características centrales de la enseñanza y luego comentaremos las filosofías de la enseñanza que dicha autora plantea desde dos perspectivas. Cuando hablamos de enseñanza surge casi con naturalidad la pregunta sobre qué es enseñar, de qué manera se enseña, si existe una manera de enseñar mejor que otra. Y en este sentido es que vamos iniciando esta conceptualización de este concepto tan complejo. Al decir de Birz, la enseñanza es una actividad, un hacer y una práctica. Davini además señala en el texto que hemos ofrecido para profundizar el tema, que la enseñanza es una práctica social e interpersonal que antecede históricamente a la existencia misma de la escuela. Es decir, como especie humana hemos enseñado y aprendido mucho antes de que apareciese la escuela. De allí que los autores, y esto también lo señala Birz en su texto, hablen de una enseñanza que podríamos llamar genérica y una enseñanza sistemática. La enseñanza genérica, cuando hablamos de enseñanza genérica, estamos hablando de la enseñanza en sentido general. Fenstermacher señala que la enseñanza genérica o considerada en general se puede definir como aquella situación en la cual deben haber al menos dos personas, una de las cuales posee un conocimiento o habilidad que la otra no, y en la cual ésta busca transmitir dicho conocimiento o habilidad a quien no lo tiene, estableciéndose de esta manera una relación entre estas dos partes. Y esta relación plantea siempre un intento, con el objetivo de transmitir una competencia, una capacidad. El objetivo de esta relación siempre es la transmisión cultural. Y en esta relación, que tiene como centro este intento de transmisión cultural, se busca favorecer el aprendizaje y generar un andamiaje entre quien posee el conocimiento o habilidad y quien no lo posee. A partir de esto que plantea Fenstermacher, podemos definir que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje es de dependencia ontológica. ¿Qué significa esto? Que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es una relación causal o lineal. Esto implica que no porque algo se enseñe, necesariamente se pueda garantizar que sea aprendido. En esta afirmación, el aprendizaje no es una consecuencia necesaria e imprescindible de la enseñanza. Tomando el ejemplo dado por Fenstermacher, participar en una carrera no es suficiente para garantizar que la voy a ganar. Enseñar no es suficiente para garantizar que el otro pueda aprender. De allí que la relación no sea ni causal ni lineal. Es más, si pensamos en nuestras propias experiencias en relación a la enseñanza, vemos que muchas veces una misma enseñanza puede producir diversos y variados aprendizajes, y no todos son previstos a veces por quien está enseñando. El esquema que plantea Birz para explicar la relación entre enseñanza y aprendizaje pasa por diferentes etapas y los presenta a través de dos conjuntos. En el texto ustedes pueden encontrar un gráfico donde se observan dos conjuntos separados, como si fuese que la enseñanza y el aprendizaje fueran totalmente independientes. Sabemos que esto no es así. Por otro lado, en un determinado momento histórico se consideró que la contrapartida de la enseñanza sí o sí tenía que ser el aprendizaje y se los consideró como si fueran un mismo proceso. Y esto aparece representado en el texto de Birz como un solo conjunto. Sin embargo, lo que nos plantea esta definición de que entre la enseñanza y el aprendizaje se establece una relación de dependencia ontológica
se puede graficar a través de dos conjuntos que se intersectan. ¿Qué significa? Que hay una relación de interdependencia entre la enseñanza y el aprendizaje. De allí que este esquema en el que se ofrece en pantalla muestra exactamente esta relación de interdependencia. Si bien la enseñanza y el aprendizaje son procesos diferentes, esa intersección permite esa zona de interdependencia, ya que la enseñanza existe porque el aprendizaje ocurre. Hablamos de dependencia ontológica y aquí voy a tomarme un momento para trabajar esta palabra que para muchos debe ser nueva, la palabra ontológica. Esta palabra hace referencia a una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser en cuanto ser, de lo que las cosas son, y deriva de la palabra ontos, que significa ser, significa lo que es. Entonces, cuando hablamos de dependencia ontológica, estamos hablando de que hay una dependencia en la definición misma de estos dos conceptos. Es decir, que la definición de uno de estos procesos conlleva a la definición del otro. Y podemos afirmar aún más: si no existiera el concepto de aprendizaje, no existiría el concepto de enseñanza. En el texto que estamos trabajando, Silvina Birz habla de lo que se define como la buena enseñanza. ¿Qué significa este concepto de buena enseñanza? Habíamos dicho que la enseñanza y el aprendizaje son fenómenos interdependientes y el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, pero podemos dar un paso todavía más. El objeto de la didáctica es la buena enseñanza, es decir, las buenas prácticas o la buena enseñanza es un concepto que ha adquirido cierto significado en las últimas décadas. Este concepto se lo debemos también a Fenstermacher, quien considera que el adjetivo buena en relación a la enseñanza no es simplemente un sinónimo de enseñanza con éxito. De modo que buena enseñanza quiere decir mucho más que alcance el éxito y viceversa. En este contexto, la palabra buena tiene, por un lado, fuerza moral y fuerza epistemológica. Preguntarse qué es buena enseñanza implica preguntarse por el sentido moral, es decir, cuáles son las acciones docentes que pueden justificarse basándose en principios morales y son capaces de provocar acciones de principio por parte de los estudiantes. Y por otro lado, preguntarse acerca de la buena enseñanza también tiene una fuerza epistemológica, en el sentido de preguntar si lo que se enseña es racionalmente justificable y, en última instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo entienda. Para Birz, que es lo que ustedes tienen en la diapositiva, hablar de buena enseñanza implica incrementar la zona de intersección entre ambos, entre enseñante y aprendiente. Para Lidwin, que es otra pedagoga argentina, la buena enseñanza se relaciona con la manera particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Es ese despliegue que el docente realiza para que pueda ocurrir la construcción del conocimiento. Para Marta Souto, también pedagoga argentina, la buena enseñanza es aquella que deja en el docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando y aprendiendo, a la vez que la incorporación y el dominio de nuevos conocimientos. Fíjense que Souto pone de relieve esta experiencia de deseo en el docente de seguir enseñando y de deseo en el estudiante de seguir aprendiendo, además de la incorporación y la construcción de nuevos conocimientos. Tomando lo dicho hasta aquí, vamos a integrar lo comentado con el texto de María Cristina Davini. María Cristina Davini, en el texto que ponemos de profundización, lo que hace es, para conceptualizar la enseñanza, la va caracterizando y trabaja lo que nosotros podríamos llamar 7 cuestiones acerca de la enseñanza.
Pretendemos en estas entregas ir integrando las cuestiones que plantea Davini con lo que Birz nos plantea en el capítulo 5. Una de las cuestiones que Davini marca es que la enseñanza es una acción intencional de transmisión cultural. ¿Qué significa que sea una acción intencional? Implica, por un lado, que es voluntaria. Y aquí retomamos esta idea de deseo que nos plantea Birz en el texto y que vuelve a remarcar Souto, el deseo de enseñar y el deseo de aprender. Y además de ser voluntaria, está conscientemente dirigida. Y en este sentido podemos afirmar que la enseñanza es una acción que se desarrolla en una doble vía, entre quien desea enseñar y quien desea aprender. Y es un acto de transmisión cultural. Y en este caso podríamos recordar a Durkheim. Durkheim, uno de los primeros sociólogos del siglo XX, plantea básicamente que la educación y por ende la enseñanza es un proceso social. La enseñanza existe porque nosotros como especie necesitamos garantizar la transmisión de nuestra cultura. Y podríamos decir más, como especie, los seres humanos somos los únicos que hemos necesitado la construcción de un dispositivo artificial como es la escuela para garantizar la transmisión cultural. ¿Por qué? Porque la producción del conocimiento en nuestra especie humana es tan amplia, tan diversa y tan compleja que no alcanza con las formas de enseñanza genéricas para transmitir nuestra cultura. Fue necesaria la creación de un dispositivo como es la escuela para de alguna forma garantizar esa transmisión cultural, esa transmisión de conocimientos de generación en generación.